Esta semana hemos tenido no una, sino dos noticias interesantes y además que podemos relacionar sobre inteligencia artificial aplicada a la automatización de tareas de ingeniería de software. Y como he visto que este es un tema que despierta dudas legítimas dentro de la comunidad de desarrollo, pues quería explicar un poquito más sobre por qué se está haciendo esto y por qué compañías como OpenAI o como Cosine, que vamos a comentar hoy, están trabajando en esta línea de investigación. Así que vamos a empezar con la primera noticia, que creo que es una de las noticias importantes de esta semana y que tiene que ver con esta nueva empresa llamada Cosine. Una empresa que, si miramos, pues vemos que se definen a sí mismos como un laboratorio de razonamiento humano y que esto significa que están investigando cómo, codificar exactamente cómo los humanos realizan tareas y enseñar a las inteligencias artificiales a imitar justamente esto, ¿no? A desarrollar esta capacidad de razonamiento. Y lo que en este caso este laboratorio de razonamiento nos viene a presentar es Genie, un nuevo sistema de inteligencia artificial que, tal y como dicen aquí, este sería el titular, pues tiene la máxima puntuación en el mundo dentro del SW Bench. ¿Qué es esto? Bueno, el SW Bench es un nuevo benchmark que se viene utilizando desde comienzos de año para evaluar las capacidades de la inteligencia artificial a la hora de resolver tareas complejas, en este caso evaluadas sobre el dominio de la ingeniería del software. Estamos hablando de que este benchmark lo que recoge son múltiples tareas que están relacionadas, pues, oye, te doy un repositorio de GitHub y tienes que encontrar, pues, el error que haya y solucionarlo, o tienes que implementar una nueva funcionalidad que yo te pida. Es decir, tareas relativamente sencillas y bastante autocontenidas de lo que podría ser similar a la tarea que un ingeniero de software podría realizar en su día a día. No estamos diciendo que estas sean las tareas que representan a la profesión del ingeniero de software, pero son tareas que un ingeniero de software sí podría implementar en su día a día. Es un subconjunto de las múltiples tareas y de las cosas más complejas que un ingeniero de software hace, ¿vale? Que una IA pueda dominar este benchmark no significa que una IA haga el trabajo de ingeniero de software. Dicho esto, tenemos que comentar que este benchmark en 2024 está ganando cada vez más popularidad. De hecho, fue a comienzos de año que vimos la aparición de una inteligencia artificial llamada Devin, que generó mucho ruido, primero en positivo, bastante expectación, bastante hype, y luego generó, pues, repercusión en contra porque se vio que algunas de las demos que habían mostrado, pues, no eran tan fieles a la realidad. En cualquier caso, lo que Devin venía a demostrar era uno de los primeros usos de estos enormes modelos del lenguaje realizando tareas más complejas, tareas que podemos relacionar con tareas agenciales, de agentes autónomos. Y es que sabemos desde hace un año, año y medio, que a estos enormes modelos del lenguaje, si tú le brindas el contexto necesario, la documentación y le das herramientas como un entorno de programación o una terminal, pues son capaces de utilizar todo esto para intentar resolver tareas más complejas que las típicas de escríbeme un poema o hazme un resumen o tradúceme este texto. Y Devin fue uno de los primeros que dijo, pues, oye, mira, nosotros hemos probado hacer este scaffolding que se llama esta estructura alrededor del modelo del lenguaje, le hemos puesto a evaluarlo sobre este SW Bench y nosotros hemos conseguido un 13,8% en la resolución de todas las tareas que está en este dataset. Que parece poco, y es poco, estamos hablando de un 13% sobre el total del conjunto de tareas, pero en este caso lo que suele ser habitual en el mundo del machine learning es que cuando aparece un benchmark es cuestión de tiempo que poco a poco la IA vaya escalando posiciones aproximándose al desempeño que tenemos los humanos. Y eso es lo que ha pasado, porque desde el 13,8% declarado por Devin en marzo, pues hemos visto la aparición de diferentes sistemas que poco a poco han conseguido mejor puntuación, hasta el 19,27%, y que ahora salta hasta el 30,08% con Cosine Genie. Y ahora que tenemos un poco de contexto, pues vamos a ver cómo nos lo cuenta el CEO de la empresa. Genie has the highest score in the world on the SW. It's not the. Why are you Empatizo saying the? con este momento. Sí soy. Hi, I'm Ali, co-founder and CEO of Cosine, a human reasoning lab, and I'd like to show you Genie, our state-of-the-art, fully autonomous software engineering colleague. Genie has the highest score on SW Bench in the world. And the way we achieve this was by taking a Vale, esto es lo que acabamos de comentar, ¿no? La gráfica que acabamos de ver. We believe that if you want a model to behave like a software engineer, it has to be shown how a human software engineer works. We've designed new techniques to derive human reasoning from real examples of software engineers doing their jobs. Our data represents perfect information lineage,
incremental knowledge discovery, and step-by-step decision making, representing everything a human engineer does logically. By actually training Genie on this unique dataset, rather than simply prompting base models, which is what everyone else is doing, we've seen that we're no longer simply generating random code until some works. It's tackling problems like a human. Vale, esto es interesante porque aquí ya nos han contado cómo han logrado esto de que Genie tenga un desempeño tan bueno, y es básicamente pues la premisa del deep learning de toda la vida: mejores datos, mejor rendimiento. Porque hasta ahora muchas de las empresas que se han dedicado a este problema se habían centrado en optimizar pues esa estructura externa, ese scaffolding que va más allá del modelo del lenguaje, pues mejores usos de las herramientas, mejores técnicas RAG para sacar el contexto adecuado para lo que se estaba pidiendo, la mejora del prompting, es decir, cosas que estaban relacionadas con la estructura fuera del modelo del lenguaje. Y lo que han hecho ellos aquí ha sido, no, vamos a centrarnos en entrenar mejor al modelo para justamente esta tarea. Han cogido y han recopilado a partir de coger a humanos y ponerlos a resolver tareas de este tipo, pues han recopilado cómo es el proceso de razonamiento que sigue un humano cuando se enfrenta a esta tarea, cómo se equivoca, cómo recupera un error, cómo razona a través de la información que se le está proporcionando. Todo esto es interesante, que la inteligencia artificial aprenda a hacerlo. Y sobre esto, yo escuchando a Midu, que para mí es la voz de la comunidad de desarrollo, mirad, además mola porque esto va a ser un vídeo de su vídeo que empezaba con mi hilo, con lo cual cerramos el círculo. En este vídeo, pues él hacía una reflexión que me parece muy interesante comentar sobre esto. Me da la sensación que es una trampa, ¿no? Porque al final, si tú sabes el benchmark exactamente que quieres hacer, sí que puede ser que vayan mejorando y sí que obviamente muchas veces necesitamos como una puntuación, pero por otro lado no deja de ser como la trampa de saber exactamente a lo que te enfrentas como para ver qué es lo que tienes que solucionar, y te pueden salir mejores puntuaciones porque, claro, si ya sabes la solución, dices, vale, pues este es el tipo de problema que tengo que arreglar, pues lo puedes arreglar, y entonces cada vez lo vas mejorando para el benchmark, ¿no? Y lo que comenta aquí es cierto. En parte, muchas veces cuando nos enfrentamos a un problema de deep learning, lo que se hace es pues entrenarlo con datos que estén relacionados con ese problema que queremos resolver. Queremos que la IA aprenda a resolver justamente estas tareas. Lo que pasa es que esto, pues, depende del grado de generalidad, puede caer en un entrenamiento pues que sea correcto o un entrenamiento que sea catastrófico y fallido. Cuando le damos a la IA exactamente las soluciones del problema que queremos que resuelva, cuando le damos justamente las soluciones de esos problemas, lo que puede hacer la IA es memorizarla. Y cuando lo memoriza, pues realmente no tiene ninguna capacidad de generalizar. Es decir, el modelo solo va a servir para resolver esas tareas y ya está. Este es el problema de overfitting, y es un problema que se previene siempre que entrenamos sistemas de inteligencia artificial. No importa ni siquiera que este benchmark esté disponible públicamente en internet, porque muchas de estas compañías lo que hacen es, antes de publicar sus evaluaciones, detectar si en el dataset de entrenamiento no está incluido ese benchmark. Se hace búsqueda de n-gramas, pues de cuántos trozos de frase están duplicados del benchmark en el dataset de entrenamiento, y se intenta filtrar. Por esa parte no nos vamos a preocupar. De hecho, en su chat, aquí Tanato103, veo que se lo explica bien, le dice por el overfitting. Correcto. Luego sí puede pasar que el benchmark que estemos utilizando no tenga una variedad de problemas suficientes como para que sea representativo de lo que quiere evaluar. Puede ser que el Software Engineer Benchmark pues esté simplemente planteando problemas que sean resolución de issues en el Tetris implementado con JavaScript. Y si solamente estamos evaluando eso, pues lo que vamos a obtener es una inteligencia artificial que a lo mejor es muy buena justamente en eso, resolviendo problemas del juego del Tetris y ya está. Pero luego, si nos lo llevamos a otro tipo de problemas, va a fallar. Y esa sí es una cosa que cuando se diseñan estos benchmarks pues se intenta promover, porque al final, si lo que quieres es evaluar a la IA, pues no te vas a hacer trampas al solitario y tú vas a hacer un benchmark que sea lo suficientemente variado, complejo y representativo de la tarea que quieres evaluar. Pero luego sí es cierto que hay empresas que lo que buscan es centrar todos sus esfuerzos en maximizar un benchmark concreto. Esto ha pasado hasta con las más grandes, hasta con Google intentando superar a OpenAI en un benchmark concreto. Y esto no es malo per se. Apuntar hacia optimizar ciertos benchmarks pues puede mover a tu inteligencia artificial a ser más capaz en eso que el benchmark quiere evaluar, pero como siempre pues es una cosa que hasta que no se prueba la inteligencia artificial en ese dominio concreto, en esa tarea concreta, pues no lo podemos saber. Hasta que no llega el producto al mercado y lo evaluamos nosotros, pues hasta ese momento no podemos saber el rendimiento real de esta IA. Y de Genie pues poco sabemos y poco vamos a saber por ahora, porque lo único que tenemos es una demo dentro de su propio vídeo. Vamos a verla.
So let's take a look at Genie solving a real problem from a real repo. You'll notice you can prompt Genie with a natural language prompt, ticket, or in our case, a GitHub issue. Vale, podemos plantearle a la inteligencia artificial cualquier problema a partir de un ticket, a través del prompt o con un GitHub issue. Puedes decirle, oye, tengo un problema en mi código, identifícalo. ¿Vale? En este caso, se lo pasan a través de la URL y le pone pues un problema, ¿no? Este sería el problema que le vamos a plantear a la IA. Le damos a resolver. When I click solve, it'll start looking into the problem. As you can see, it started thinking about what it'll need to find in order to solve this problem. This process is iterative and it will keep going until the model is satisfied that it's found everything that it needs. There we go. Vale, y lo primero que hace es, basado en el problema que le hemos planteado y en todo el repositorio de código, pues encontrar aquellos archivos que sean necesarios para resolver el problema. Está haciendo este proceso de RAG, de búsqueda de información que sea necesaria tener dentro del contexto, y una vez encuentra los archivos, pues ahora you can see that it's pulled a couple of examples of files from the codebase that intuitively look like they're relevant to the issue that we're looking at. Now it's going to start writing code to try to solve the problem. Much like the retrieval step, this process is also iterative. Genie will write code, run it, and then react. ¿Vale? En este caso, accede a esos archivos que ha encontrado, encuentra la información relevante dentro y entonces empieza a planificar cuáles son las acciones que va a tomar. Vale, si tengo este problema, tengo que cambiar esta función, tengo que retocar esta línea, tengo que hacer pues las diferentes acciones. Está planificando y el siguiente paso. One of the great advantages of our data-first approach is that because our model has watched more humans solve problems than any human could in a lifetime, it has a great grasp of how software engineers really break down and triage issues. It's also easily able to edit code in place, which is something that foundational models struggle with without rewriting entire sections. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que acaba de decir es lo que hemos visto antes, ¿no? Que como le han enseñado diferentes procesos de razonamiento que los humanos siguen cuando se plantean este tipo de problemas, la inteligencia artificial ahora, según dicen ellos, puede reproducirlo. En este caso, escribe el código, modifica el código, evalúa si lo que ha hecho es correcto, le hace pasar los diferentes tests y si algún test falla, pues puede iterativamente repetir el proceso. Vuelvo a replanificar, vuelvo a escribir código, vuelvo a repetirlo. Así hasta que llega un punto en el que todos los tests sean pasados. Genie is now running the code it's writing and is using the debugging tools that we've given it to look at application state and execution flow just like a developer would. Again, it's seen humans do this millions of times and is emulating that process. So back to the task. We've just watched Genie try a couple of different approaches to solving this problem, and at first it wasn't successful. So it planned again and has just written an alternative approach. This process can continue indefinitely, and because of the long context window that Genie has available to it, many different approaches can be tried without losing any information along the way. Y en este caso, pues consiguen llegar a que todos los tests pasen y entonces se da por buena la resolución del issue. En este caso, fijaos que los tiempos en 84 segundos, ¿no? Ha modificado 2 archivos y ha pasado 17 tests. Lo que estamos viendo aquí son tiempos de la resolución de este problema, que sabemos que con Devin pues fue uno de los puntos problemáticos, ¿no? Que a lo mejor resolver una de las tareas llevaba muchísimo tiempo, pero pensad que en marzo los tiempos de inferencia de la inteligencia artificial de modelos como GPT-4 eran mucho más lentos de lo que se puede conseguir ahora en agosto, y los tiempos van a seguir cayendo porque se está optimizando todo el stack, desde cómo se ejecutan en procesadores dedicados para la inferencia de transformers hasta los softwares intermedios, la optimización de modelos, todo se está optimizando y cada vez se consiguen tiempos más rápidos que van a tener un impacto real justamente en este valor, ¿no? En cuánto tarda el modelo en hacer todo este proceso de razonamiento, generación de código, planificación, test y repetir el bucle. Entonces esto es Genie, ¿vale? Una inteligencia artificial que consigue un 30,08% en el SWE Bench. ¿Es esto importante? ¿Es esto relevante? ¿Para qué estas empresas se están centrando en hacer esto? Pues amigos y amigas, este benchmark es importantísimo y creo que va a jugar un papel fundamental en los próximos meses. Fijaos. Otra de las noticias de esta semana ocurrió el 13 de agosto y viene de OpenAI, que ha presentado
el SWE Bench Verified. ¿Qué es esto? Bueno, han cogido el benchmark, el SWE, y en colaboración con la gente que diseñó el otro benchmark, pues han estado evaluando algunas de las pruebas y han encontrado que algunas de estas pruebas pues estaban mal diseñadas. Algunas eran más difíciles respecto al resto de pruebas que estaban en el dataset y otras directamente eran imposibles de resolver. También han encontrado otras pruebas que estaban mal documentadas o los test que se utilizan para evaluarlas estaban mal diseñados. Es decir, lo que han encontrado es que incluso ese 30,08% que Cosine Genie conseguía, pues estaría infravalorando lo que la inteligencia artificial puede lograr porque realmente le estábamos evaluando sobre algunas pruebas que eran imposibles de resolver. Y por tanto lo que ha hecho OpenAI pues ha sido corregir muchas de estas pruebas y republicar un nuevo benchmark, en este caso mucho más riguroso. Os recomiendo que echéis un vistazo a esta lectura porque la verdad que es bastante interesante. Os voy a dejar el link abajo donde hablan, bueno, de la naturaleza de este benchmark, de las diferentes pruebas, de lo que han publicado y algunos análisis que sacan, pero creo que es muy interesante preguntarse el por qué de repente OpenAI se está centrando en estas pruebas. Midu, ¿por qué crees que tiene tanto interés en sacar un ingeniero de software y no ocurre tanto en otros sectores como por ejemplo un auditor o un contable? Yo creo que es por el hype, ¿no? Igniter, yo creo que uno, hay muchas ganas, hay muchas ganas a los desarrolladores y programadores, la gente le tiene ganas. Lo segundo es que es muy goloso el hecho de decir, no, programa lo que tú imagines, lo puedes programar en un prompt y esto te lo itera automáticamente ad infinitum y te lo soluciona todo y no tienes que contratar más a esa gente maldita, mala gente, ¿no? ¿Qué tal? No sé. O sea, yo creo que estas cosas no tienen mucho sentido. Entonces, yo lo que diría es eso, es el hype de que la gente te pueda invertir dinero. Fijaos, actualmente los modelos que tenemos ahora sufren del mismo problema, y es que estamos saturando todas las métricas con las que lo evaluamos. Pasó justamente esta semana. OpenAI sacó una actualización del modelo ChatGPT. La cuenta de Twitter le preguntó a la gente, oye, ¿encontráis alguna mejora? Y la gente dijo, meh. Y es que da igual que salga un modelo nuevo, que tú le vas a pedir que te implemente de nuevo el Tetris o que te escriba un poema o que te haga un resumen y lo va a hacer excepcionalmente bien. Y lo va a hacer bien ChatGPT, lo va a hacer bien Claude, lo van a hacer bien todos los modelos, porque si seguimos evaluando los modelos del lenguaje por su capacidad de generar lenguaje, ya están en un punto en el que lo hacen muy bien. Por tanto, tenemos que subir de nivel. Y sabemos que el siguiente nivel al que estas compañías apuntan es hacia inteligencias artificiales capaces de razonar y resolver tareas en un ámbito más complejo. Por ejemplo, tareas que puedan descomponer en tareas sencillas y que puedan resolver razonando, utilizando herramientas, utilizando fuentes de información externas, tareas que se parecen mucho a lo que está evaluando el SWE Bench. Por eso este benchmark es tan importante, porque tiene pinta de que se va a convertir en la métrica que muchas compañías van a utilizar para demostrar que sus próximos modelos de próxima generación, llamémosle GPT-5, GPT Next o como queramos llamarlo, van a utilizar esta métrica para decir, hey, donde GPT-4 antes llegaba aquí, ahora GPT-5 llega aquí. Y de hecho mola porque en este texto cuentan cómo han evaluado sobre este nuevo benchmark, sobre el SWE Bench Verified, a GPT-4o, al modelo actual que tenemos, y este modelo resuelve un 33,2% de las muestras. Fijaos que ya estas cifras simplemente está por encima del 30,08% de Cosine Genie, y es por esto que comentábamos antes de que muchas de las pruebas que aquí estaban siendo evaluadas pues eran pruebas imposibles de resolver. GPT-4o con el modelo actual pues resuelve un 33,2% de las muestras, y la gran pregunta es, la próxima iteración de modelos, lo próximo que esté al llegar, ¿cuánto resolverá de este benchmark? Y si se hace sobre tareas de programación no es porque exista una animadversión contra la profesión del programador, de la misma forma que cuando se estaba diseñando GPT-3 y dándole a la IA capacidades de aprender a modelar el lenguaje, no se hacía por animadversión a los periodistas o copywriters. Se hace fundamentalmente porque es una forma muy correcta de evaluar la capacidad de una inteligencia artificial de demostrar capacidades de razonamiento más avanzadas. Y contar con una IA que tenga un desempeño bueno en este benchmark, pues podría significar dos cosas, como hemos visto antes. Podría ser que simplemente sea bueno para este benchmark, que esté optimizado para este tipo de tareas, y por tanto tengamos una especie de pseudoingeniero de software automatizado, que es uno de los objetivos que OpenAI sabemos que se ha apuntado, o podría significar algo más interesante todavía, que es contar con un sistema con una capacidad de razonamiento lo suficientemente buena como para hacer este tipo de tareas, pero también para cumplir otro tipo de tareas avanzadas que le propongamos.
Esto no lo sabremos hasta que salgan los nuevos modelos la próxima generación, pero como digo, contar con métricas para poder evaluar estos avances es importantísimo, y en esto radica la importancia de este benchmark. Con esto ya tenéis una visión más completa de estas dos noticias que iban de la mano esta semana, y chicos, chicas, tenéis por aquí un par de vídeos más que podéis ojear sobre la actualidad de la inteligencia artificial. Si os gusta este contenido, suscribíos y nos vemos con más aquí en el .csv Lab.